Me gusta mucho saber que en donde había otra cosa está Infobae. Estamos nosotros, sí, pantalla gigante. De verdad, tengo la foto, se las muestro. No hubo acuerdo y hoy vuelven a votar para ver si hay fumata blanca o no. ¿Hay solo papa? humo negro, pero es importante decir esto. Hubo dos instancias, o sea, vamos por la tercera instancia de debate en torno a quién será el próximo papa. Son 133 los cardenales que lo deciden. A ver, déjenme repasar los horarios. Hora de Argentina. A ver. Y marco lo siguiente porque es importante entender cuántas votaciones van, ¿no? Sí. O sea, vamos, 2 fumatas negras, 3 votaciones. Sin acuerdo a la mañana en las 2 instancias de votación de la mañana. Hoy a la tarde, 12 horas de la Argentina es la hora clave a mirar. Y a las 14. Solo va a haber humo en la segunda votación, salvo, obviamente, que a las 12 haya acuerdo y haya papa. Hora argentina. Que ¿no? Sí, exactamente, hora de Argentina. Estoy tratando de convertir los horarios a hora de Argentina, pero sí, me dicen que ese es el horario que hay que mirar de cerca. Atención, porque lo que dicen es que hay mucha presión para que entre hoy y mañana haya una definición. Wow. Yo les decía que uno de los temas es que hay una jornada de reflexión prevista en caso de que no haya acuerdo. Lo más fuerte o la versión más fuerte es que esa jornada sería el día sábado. Podría, me dicen ahora, ser el domingo, pero obviamente que se espera no llegar a esa instancia porque la idea es comunicar cohesión dentro de la Iglesia y acuerdo político, porque entre otras cosas, un cónclave muy largo te habla de un papa que arranca, no te diría como un pato rengo, pero sí la contundencia del apoyo dentro de la Iglesia que necesita. Así que solo humo negro hasta ahora y atención a las 12 y a las 2 horas de Argentina. Vamos a ver qué opina, cómo lo ve, cómo lo analiza Héctor Tito Garabal, que es vaticanista y de esto sabe. Héctor, mucho gusto. Gonzalo Sánchez y el equipo de Infobae te saludan. Hola González, hola Carolina, todo el equipo, un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Sabemos que te dedicas a estos temas desde hace muchísimo tiempo, eso es una referencia. Bueno, estamos sobregirados de expectativa porque está muy mediatizado esto, como nunca. Como nunca, es que este es un cónclave absolutamente diferente de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque es un cónclave, primero con más cantidad de electores, estamos con 133. Segundo, porque es de una universalidad como nunca tuvo los cónclaves de elección de un pontífice. Pensá que cuando fue la elección de Jorge Bergoglio estábamos cerca de los 40 y pico de países representados, y ahora tenés 70 países representados. Muchos de los cardenales, y era un tema que yo venía insistiendo ya desde la semana pasada, no se conocían entre sí, se han estado conociendo ahora en las reuniones de las congregaciones generales. Entonces, estos días en los cuales trabajaron en las congregaciones generales, hubo 12 reuniones en concreto, les sirvió para conocerse un poco más y empezar a perfilarse. No es lo mismo un currículum en un papel que el contacto cotidiano, mano a mano, y el escuchar a alguno que está hablando y que de pronto, que fue lo que le pasó a Jorge Bergoglio cuando hizo una formidable apreciación en la congregación general y empezó a ser mirado por cardenales que a lo mejor hasta ni lo conocían en ese momento. Ahora es mucho más amplio el tema. La mayoría no se conoce entre sí. Se han estado conociendo en estos días. Por eso digo, estas 3 elecciones que ya tuvimos y que generaron 2 fumatas negras, ahora ya seguramente debe haber habido una más por el horario que comenzó la de la tarde, y tendremos una nueva fumata seguramente cerca de las 3 de la tarde aproximadamente, que sería el horario, porque va a haber 2 fumatas por día, una al final de la mañana y una al final de la tarde, independiente de que sea en la primera o en la segunda votación. Hoy a la mañana. Pero 4 votaciones. Es importante la aclaración de la cantidad de instancias de votación. Salvo que en la primera votación del turno tarde o turno mañana ya haya acuerdo para el Papa. ¿Se entiende? Sí, igual el horario de la fumata va a ser el mismo. Va a haber 4 votaciones, como yo te decía recién, pero 2 fumatas. Una en las sesiones de la mañana y una en las sesiones de la tarde. Inclusive a muchos les llamó la atención que la de ayer se demoró bastante. Y la verdad que se demoró, y esto tal vez no sé si se ha dicho demasiado, pero lo cierto es que se demoró porque antes de la primera votación de ayer hubo una reflexión que hizo el cardenal Raniero Cantalamessa, que es el predicador emérito de la Casa Pontificia, que es cardenal también, pero tiene más de 80 años, no vota, pero la reflexión que él hizo se alargó un poco más de lo que estaba previsto, y eso motivó que se alargara todo el proceso y que por eso la fumata de ayer saliera tarde. No fue tanto un tema de la disponibilidad y la logística interna, sino la reflexión que se alargó un poco más. Y es cierto, Tito, ¿es cierto que Parolin fue el que ganó las votaciones, pero no alcanzó a tener
los números los votos que se necesitan? Eso no lo sabemos quienes estamos afuera y no lo sabe nadie de los que Claro, están afuera. porque circula. Todas las versiones que... Sí, pero las versiones que circulan son versiones que circulan por cuenta propia de quien las hace. Claro. Lo real es que se suponía que Parolín podía arrancar con una cantidad de 40-45 votos. Eso no quiere decir que llegue al número mágico que son 89. Le falta un Lo que pasa es que montón, también hay que entender que hay una fuerte presión de los medios italianos para que el próximo papa sea italiano. Y aquí los tres que sobresalen son Pietro Parolin, el cardenal Matteo Zuppi y el cardenal Pietrabala, que es el patriarca de Jerusalén, Pietrabala, Sí, el que patriarca también es un latino. nombre muy significativo. Y después está el filipino Tagle, que también algunos lo mencionan como un posible papable, pero hay muchos. Inclusive yo la semana pasada hay un dato que es este: cuando se elige a Bergoglio, no solamente es el primer papa de América, es el primer papa del hemisferio sur. Hoy en el hemisferio sur está la mayor cantidad de católicos del mundo. Entonces, esto de volver a un papa europeo, que es lo que están de alguna manera tratando de lograr el grupo italiano y el grupo europeo, no sé si va a ser tan viable, porque la mayor cantidad de católicos hoy no está en el norte, está en el sur. Entonces, habría que buscar entre los países que están, o los continentes que están en el sur. Cuando hablo del sur también hablo de Estados Unidos, lo incorporo si vos querés al tema del sur. Y acá hay un candidato que surgió el nombre hoy. Yo mencionaba dos candidatos que para el público eran desconocidos la semana pasada. Por ejemplo, el cardenal Cristóbal López Romero es arzobispo de Marruecos, pero es español, nacido y nacionalizado en Paraguay, donde trabajó mucho como director de Radio Cáritas de Paraguay, y ahora es arzobispo de Marruecos. Es un hombre que tiene conocimiento de 3 continentes. Lo mismo se podría decir del cardenal Robert Prevost, que si bien es estadounidense, nació en Chicago, es un hombre que trabajó mucho en Perú y es nacionalizado peruano también. Y el Papa lo nombró a cargo de la Pontificia Comisión para América Latina. Tanto López Romero como el cardenal Prevost son dos hombres muy identificados con Francisco. Y yo les diría esto: más allá de las especulaciones, que a mí no me gustan las especulaciones porque, insisto, del cónclave, todo lo que se diga de afuera, créanlo entre comillas, nadie tiene información de lo que está pasando adentro. Claro. Porque ustedes saben que si alguien lo cuenta, es excomulgado automáticamente. Y una vez un cardenal me decía: Tito, los cardenales podemos tener poca fe, pero no nos vamos a excomulgar para contar una cosa de dentro del cónclave. Entonces, me parecía una frase muy feliz que yo la suelo usar cuando alguien empieza con estas especulaciones, ¿no es cierto? Entonces, hay que mirar esto. Lo que nadie ha hablado, y yo sí creo que es un tema a mirar con atención, es la edad de la persona que elijan. Claro. Porque según la edad de la persona que elijan, ¿Es la extensión y del por papado? supuesto después el nombre, es la extensión del papado. Y lo que bien decía Carolina, los cardenales están intentando, me imagino, tratar de que esto se resuelva entre hoy y mañana. Si a mí me apuran un poco, yo creo que hasta mañana no vamos a tener fumata blanca, salvo que realmente hoy el Espíritu Santo soplara fuertemente y se lograra ya rápidamente los 89 votos. Pero me parece que para mí la fecha clave va a ser mañana. Me da la sensación, por supuesto, insisto, quedan 2 votaciones hoy y en las primeras votaciones se perfilan los mayores, digamos, la gente con mayor cantidad de número de votos. Pero también es cierto que si no logran sobrepasar la cantidad de votos en 2 o 3 elecciones, esos mismos votos pasan después a desparramarse, digamos, en otros cardenales. Tito, Cecilia Buffret lo saluda. Le quería preguntar, Hola, porque usted mencionó ahí a un cardenal estadounidense, porque hay, entre todas las leyendas que hay alrededor del Vaticano, hay una leyenda que dice que Bergoglio había apoyado a Ratzinger, que cuando en el siguiente cónclave Ratzinger le dio sus votos a Bergoglio, o quienes habían apoyado a Ratzinger apoyaron a Bergoglio, también quienes apoyaban a un cardenal norteamericano, y que el compromiso era que en un próximo cónclave los votos de Bergoglio iban a ir a apoyar a un cardenal estadounidense. ¿Es una leyenda? ¿Es parte de la leyenda? ¿O esas ideas de los grupos que se van formando van siguiendo con una tradición o con un acuerdo político en algún punto, no? Yo te diría que ese acuerdo ya no tiene mucho sentido porque la mayoría de los cardenales que estuvieron en el anterior cónclave no están en este cónclave.
Entonces, ese tipo de acuerdos, primero, lo veo dudoso que se haga esto. Y te digo más, lo de Bergoglio fue sobre todo su participación en la Congregación General de Cardenales previa al cónclave. Eso hizo que muchas personas, más allá de su notable trabajo en la región de Aparecida, lo conocieran y lo empezaran a valorar. Dicen que sí había tenido algunos votos en el cónclave que se dirigió a Benedicto XVI, pero Benedicto XVI él sí que entró papa y salió papa, muy a pesar de él que no quería ser papa, que se había querido ir del Vaticano mucho tiempo antes y San Juan Pablo II le pidió que se quedara con él, pero ciertamente era el gran teólogo, el máximo teólogo de la Iglesia, y la verdad que él sí que entró papa y salió papa, insisto, muy a pesar de él, ¿no? Tito, quería preguntarte por lo que sí es visible, que es las operaciones, ¿no? Vamos a ser así brutales, para decirlo en términos bien periodísticos. Se habló mucho, por ejemplo, de que a Tagle le podía quitar algunas chances un escándalo que involucra a Cáritas. Se habló también mucho de la figura de Parolín, pero ha habido cierta erosión a la figura de Parolín. ¿Cuán a la orden del día están estas operaciones en la recta final, esperemos, para la elección del nuevo Papa? Siempre hay y sobre todo circulan por los distintos ambientes y por los medios de comunicación. Pero también yo te diría que acá la clave, me parece, es lo que el cardenal Re dijo ayer a la mañana y que pasó bastante desapercibido. Pero el cardenal Re dijo que se necesitaba un papa pastor, maestro en humanidad, capaz de encarnar el rostro de la iglesia samaritana, la iglesia por los pobres, y cercana a las necesidades y heridas de la humanidad. Lo que están marcando, y esto se dijo también en la última reunión de la Congregación de Cardenales, es que lo que se necesitaba es un papa que sea fuertemente pastor. Esto surgió muy fuerte en la reunión del martes, donde los cardenales hablaron precisamente de lo que significaba la figura del Papa, sin dar nombres. Sí. Eso no quita que cuando van caminando hasta Santa Marta o cuando vuelven, algunos puedan charlar entre ellos. Claro, pero Tito, ciertamente no más allá. Pastor, pero fuertemente pastor, pero también dogmático, ¿no? Porque ahora cuando empezamos a repensar y a revisar el papado de Francisco, que tiene... Que fue, bueno, no sé, fue celebrado, adorado, no me sale la palabra, pero todos pensamos en Francisco como una especie de renovador o reformulador de ciertas cosas, pero ahora cuando lo revisamos vemos que Francisco también fue conservador en algún punto, no confrontó con ciertas cuestiones naturalmente dogmáticas de la Iglesia. Mira, yo te cuento algo que alguna vez hablé con él y ahora ya lo puedo comentar. Sí. Yo le decía, usted es un papa revolucionario. Me decía, no, yo soy como mucho un reformador. Y ciertamente fue lo que hizo. Claro. Y fíjate, lo que hizo Francisco fue asumir todos los desafíos que se habían planteado en la reunión de la Congregación de Cardenales previo a la elección. Todos esos temas que se habían planteado allí, Francisco los asumió. Por supuesto con la particularidad, con el modismo, con la bonomía, con la picardía porteña que él tenía, sí, y también con su compromiso permanente en favor de los pobres. Vos fíjate, Francisco llega y no sabía cuál iba a ser si lo elegían un nombre, él se pensaba volver muy rápidamente de Roma, y digamos, un cardenal se le acerca y le dice, la historia conocida, el cardenal Humes de Brasil, Jorge, no te olvides de los pobres, y ahí a él le vino la figura de San Francisco de Asís, y por eso elige Francisco. Digo, fíjate vos cómo, aún en el momento de la elección, sí, hay toda una decisión también de la persona elegida, que por supuesto, una vez que se vota, los cardenales le preguntan, en este caso seguramente la pregunta la tendrá que hacer el cardenal Parolín, salvo que sea él el electo, sí, porque él es el que está a cargo del cónclave. ¿Por qué? Porque no puede estar ni el cardenal Re ni el cardenal Sandri, que son el decano y el vicedecano del colegio cardenalicio, porque tienen más de 80 años. Entonces, el que le corresponde, por continuidad, es al cardenal Parolín. O sea que a él le toca de algún modo coordinar el cónclave y ser una de las figuras fuertes también, ¿no? Qué bárbaro, porque el tema de... Me quedé pensando que Francisco entonces no era un tapado, o sí era un tapado. Bergoglio, ¿era un tapado o no era un tapado de estas categorías? Era un hombre que se había hecho conocer en el cónclave de que eligieron a Benedicto XVI, pero todavía no era una figura descollante ni mucho menos. Más bien ahí estaba la figura del cardenal Martini de Milán, que era un jesuita también como él y de la misma línea,
pero digamos que tenía mucha a ver, no era muy bien visto por muchos sectores de los cardenales. Y acá lo que hay que buscar es lo que decían también los cardenales en el último día, un papa que sea capaz de amalgamar la comunión. Y como también, y permítame que vuelva, pero el mensaje de ayer del cardenal Parolin para mí fue fundamental. Primero porque el cardenal Re, discúlpenme, el cardenal Re estoy hablando, me confundí yo nombrando tantos cardenales. Fue fundamental porque él ciertamente marcó la urgencia de que sea quien sea electo, la Iglesia lo debe apoyar. Y otra de las cosas que dijo también, que me parece importante, yo las tengo anotadas porque son palabras textuales, y acá el textual es muy importante. Le dijo, necesitamos la unidad de la Iglesia. Unidad no significa uniformidad. Necesitamos, en este caso, una firme y profunda comunión en la diversidad. Esto que ustedes decían, de que lo ideal sería que no fuera un cónclave largo, es un poco a donde apuntaba también el cardenal Re. Una firme y profunda comunión aún en la diversidad. Sí, Tito, quería preguntarte, porque dos de los hombres que pican en punta, para decirlo en términos bien argentinos, son obviamente Parolin, secretario de Estado, o sea, el equivalente al canciller del Vaticano en años de Francisco, y Matteo Zuppi, que fue el designado para las misiones de paz, entre otras cosas para la trunca y algo fallida misión que intentó encarar la Iglesia por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La pregunta que te hago es, ¿esto puede ser un diferencial importante teniendo en cuenta que tenemos un mundo con cada vez más conflictos abiertos? Ahora India-Pakistán, digo, es un mundo con cada vez más hipótesis de conflicto y con cada vez más conflictos activos. Sí, yo creo que esto es un punto importante, por eso yo siempre los pongo a los dos en un plano de igualdad, porque además yo creo que en el caso del cardenal Parolin, un formidable diplomático, no tiene mucha experiencia pastoral, siempre ha estado más bien en tareas diplomáticas o en tareas curiales. Claro. En el caso del cardenal Zuppi, él sí tiene una experiencia pastoral como arzobispo de Bolonia, y en el tema de la paz él ha trabajado fuertemente, lo mismo que el cardenal Kraszewski, un polaco, el limonero del Vaticano, el hombre que de algún modo tuvo cantidad de viajes a Ucrania, era el hombre en el cual el Papa le confiaba toda la ayuda que mandaba, no sé qué cantidad de ambulancias ha mandado, y eso lo coordinaba el cardenal Kraszewski. Yo creo que el cardenal Kraszewski, polaco, un hombre también muy identificado con Francisco, a mi criterio todavía es un poco joven para el pontificado. Insisto, yo no creo que el Papa que vayan a elegir tenga mucho menos de 70 años. Claro. Si vos me decís, ¿vos qué imaginás? Y digo, y es absolutamente imaginación, puedo estar absolutamente equivocado. Yo te diría que hay que mirar de 75 para arriba. Bueno. Pero no es una contradicción un pastor y un hombre grande, o sea, por el desafío físico que implica viajar alrededor del mundo y el esfuerzo que implica esa tarea. Cecilia, Francisco cuando asumió tenía 76 años. Claro, sí. Asumió grande. Cumplir 77. Claro. Así que 75 bien llevados entonces. Claro. Estamos siendo muy respetuosos con una institución, pero porque además él venía con problemas de salud y con cosas que obviamente fue. Y a ver, el Papa el año pasado hizo el viaje más largo del pontificado a Indonesia. 12 días a Indonesia, un viaje pero fenomenal con la silla de rueda a cuesta. Impactante. Entonces me parece que esto no sería un tema menor. El tema para mí, ¿por qué te digo 75 años? Por la longitud del pontificado. No creo que los cardenales quieran otra vez un pontificado como el de San Juan Pablo II tan largo, me parece. Totalmente. Creo que le viene bien a la Iglesia también la refundación, en sentido de... Pero acá el elector es el Espíritu Santo y todo lo que digamos nosotros... Nosotros no tenemos... olvídense del tema. No influimos, gracias. Hasta ahora 3 veces el Espíritu Santo nos dijo paciencia. Sí, y está bien. Es que yo decía ayer, si ayer salía fumata blanca, quería decir que no era el Espíritu Santo, era un torbellino, era una tormenta gigantesca que había pasado por la sala de cardenales. Claro, no porque podía era muy ser. difícil. Era muy difícil, no se conocían los cardenales. No puede ser. 70 países. Claro. Era muy difícil, era muy difícil. Yo creo que esto es lo que va a ir pasando entre hoy y a lo mejor mañana. Ojalá que sea hoy. Ojalá. Tito, entonces, a las 3 de la tarde más o menos deberíamos esperar una nueva fumata, más o menos. Exactamente, sí, lo previsto es más o menos como bien explicaba Carolina, la de la mañana ya estuvo, se fueron a almorzar, algunos fueron caminando, otros en microbús, los que van caminando hay todo un corredor cerrado por el cual circulan los cardenales,
que por supuesto alguna cosa pueden comentar entre ellos, me imagino, si bien no se sabe exactamente cuál es ese corredor que está ahí desde la Capilla Sixtina hasta Santa Marta para el almuerzo, y vuelven después y ya están ahora adentro, ya seguramente una elección ya hubo. Gracias, Tito, gracias por esta conversación muy ilustrativa y muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, y felicitaciones por el programa. Gracias. Tito Garabal, experto vaticano, periodista que desde hace muchos años se dedica a temas de iglesia. En el chat dicen...